Hola, ¿qué tal amigos, amigas, familia? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de las Hijas del Rey. Yo soy Susana Gómez Juárez, Susi, su amiga Susi Gómez de Oaxaca, México. Y me complace nuevamente darles un tema nuevo en esta serie que estamos llevando Las Hijas del Rey, que es nuestra cuarta temporada y es sobre las doctrinas fundamentales. Y en esta ocasión pues nos toca hablar del Espíritu Santo y yo les voy a dar el tema del Espíritu Santo en la iglesia. Antes de irnos a la palabra de Dios, que es donde nos muestra que el Espíritu Santo es una de las tres personas de Dios, ¿sí? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando yo les hablé de la Trinidad, les enseñaba de la manera progresiva en que se fue manifestando las tres personas, que fue primero Dios cuando creó al mundo, enseguida nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra en forma de hombre, y cuando Él asciende al cielo, pues viene la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en la iglesia es una promesa cumplida por parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él dijo, me iré, yo me tengo que ir para que venga el Consolador, ¿sí? Y en esta ocasión nos vamos a remitir a Juan, el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, 15, 16, nos habla de esas promesas que nuestro Señor Jesucristo hizo a la iglesia, de que Él se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar al Espíritu Santo, que iba a ser el Consolador, que iba a ser nuestro guía, que iba a ser el Espíritu de verdad, que nos iba a acompañar durante todo el tiempo. No tenía un límite de tiempo, sino que dice hasta el fin del mundo, que viene la segunda venida de Cristo y entonces va a terminar su función el Espíritu Santo, porque entonces nos reuniremos toda la iglesia con nuestro Padre Celestial manifestado en tres personas. ¿Sí? Vámonos entonces a la palabra de Dios y vámonos a algunos versículos que se citan en la Biblia en esa promesa. Y después nos vamos a ir cuáles son las funciones del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Primeramente vámonos al capítulo 14 de Juan. Y dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Ahí dice no tiene término, va a estar para siempre. En el mismo capítulo 14, en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo no nada más nos consuela, nos enseña. ¿Sí? Si nosotros tenemos una enseñanza, es con la guianza del Espíritu Santo. Por ejemplo, este tema que yo les estoy dando ahorita sobre el mismo Espíritu Santo en la iglesia, Él nos está dando la orientación de manera espiritual para que nosotros les guiemos a ustedes en la palabra, ¿sí? Él también nos enseña. Ahora nos vamos al capítulo 15 y en el versículo 26 del capítulo 15 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿sí? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? ¿A través de quién? A través de nosotros, a través de la palabra de Dios, pero predicada en los labios de quienes tenemos la oportunidad de predicar, a los que tenemos el deseo de que otras personas conozcan a Cristo. El Espíritu Santo nos capacita a través de la palabra de Dios, ¿sí? Pero Él nos da los temas, nos da las citas bíblicas necesarias para que nosotros se las compartamos, ¿sí? Ahora, dice el Señor Jesucristo que para que viniera el Espíritu Santo se tenía que ir Él, ¿sí? Y para que el Espíritu Santo diera testimonio de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Sí, en el capítulo 16, aquí mismo no hemos cambiado de libro, estamos en el libro de Juan,
Sí, en el capítulo 16, en el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿quién envió al Espíritu Santo? El mismo Señor Jesucristo, ya estando a la diestra de Dios Padre, ahí intercediendo por nosotros, como dice la palabra también. Él envió junto con el Padre al Consolador, ¿sí? ¿Se imaginan a las dos personas ahí, nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, personas celestiales, personas divinas, nuestro Dios en dos personas diciendo, Espíritu Santo, diciéndole a la tercera persona, ¿verdad? Tienes que ir a la tierra, porque tú vas a consolar, vas a enseñar, vas a guiar a toda la gente que yo dejé capacitada para que le enseñen a otros. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo en la iglesia? Sí, el Espíritu Santo en la iglesia cristiana, pues es el que guía, el que habla, el que intercede, el que glorifica, ¿sí? Hay varias partes de la Biblia, por ejemplo, en Efesios, seguimos aquí en Juan, ¿sí? Donde dice las funciones del Espíritu Santo que iba a realizar cuando viniera. Y en el capítulo 1 de Hechos viene cuando los primeros cristianos reciben al Espíritu Santo. Dice específicamente en Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre pasó en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en esta parte nos hace la promesa de que vamos a recibir poder, porque no les dice solamente a ustedes 11, ¿sí? O a ustedes 12, o a ustedes 14, a ustedes 40. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, sobre ustedes el Espíritu Santo. Y da la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Y luego viene el cumplimiento de esa promesa ahí precisamente en el libro de Hechos, ¿sí? Cuando dice que estaban ellos reunidos y hubo la manifestación, la primera manifestación del Espíritu Santo. Ya una compañerita anteriormente estuvo hablando de la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahora, como continuidad, a mí me está tocando el tema de cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con la iglesia? Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos da esas funciones en la iglesia, ¿sí? Manifiestas son las obras del Espíritu Santo, dice en la palabra de Dios, ¿sí? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? Esos son los dones del Espíritu Santo. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que manifestar que somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Que estamos capacitados por Dios mismo y que caminamos al lado del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia debe de tomar en cuenta que el Espíritu Santo nos lleva a una intimidad plena con Dios, y esto lo está diciendo en Juan 15:15, ¿sí? Ahí mismo en Juan, no nos hemos cambiado de libro también, solo en Hechos cuando se manifiesta el Espíritu Santo, dice en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os los he dado a conocer, ¿sí? Y el Señor Jesucristo dio muchas cosas a conocer, pero quien nos las ha reafirmado
es el Espíritu Santo, porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y ahí está la intimidad con Dios y con Jesucristo mismo. Él no nos llama siervos, ¿sí? Porque dice que el siervo, sí, no sabe lo que hace su Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido personas que nos sirven, verdad? En la casa. Y algunas cosas les tenemos confianza y les decimos, fíjate que voy a hacer esto y esto. Pero en una intimidad de esposos, de hermanos, no le decimos a las personas que nos sirven o que nos ayudan en casa qué es lo que vamos a hacer. Y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos revela cuáles son las intenciones de Dios, porque no somos sus siervos, somos sus hermanos, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Entonces la iglesia debe de estar considerando eso para la enseñanza sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, dice que también el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos da la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, el amor y sobre todo nos enseña el temor a Dios, ¿sí? Y el temor de Dios, algunos lo confunden con miedo porque dicen, es que temor y miedo son sinónimos, pero en este caso el temor de Dios es como una correspondencia a Dios. Yo temo hacer esto no como una que va a tener consecuencias, sino yo le temo fallarle a Dios. Ese es el temor a Dios que el Espíritu Santo nos manifiesta, ¿sí? Que le tengamos temor a Dios. Les mencionaba yo una cita en Efesios. Sí, vámonos al libro de Efesios en el capítulo 4 y desde el versículo 29 nos dice lo que no nos deja hacer el Espíritu Santo. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos enojamos, verdad? Empezamos a decir, pues los que tienen en su corazón malas palabras y les son comunes las groserías, ¿no? Pero cuando no, pues les decimos tonto, inútil, no sé, muchas palabras que no son sabias. Y en lugar de eso, el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos jala las orejas y nos reprende y nos dice que no salgan esas palabras de tu boca, como que alguien nos está hablando al oído. Y ese es el Espíritu Santo. Y entonces, miren, yo a veces, rara vez que voy manejando, se me atraviesa alguien y digo, ay, Dios te bendiga. Porque de todos modos, cuando alguien se enoja, yo cuando voy con un familiar y empieza a decir palabras agresivas, le digo, mira, ni te está escuchando el que vaya enfrente, te estoy escuchando yo. Entonces, eso he aprendido a través de la enseñanza del Espíritu Santo, lo que no debemos hacer. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A veces como batallamos con el carácter. Yo soy una de esas personas que con ese carácter fuerte, colérico que tenemos, a veces batallamos, pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende y cuando queremos explotar decimos, ay Dios mío, mejor. A veces en una llamada por teléfono, ¿verdad? Alguien nos está ofendiendo, oiga, es que esto y lo otro. ¿Saben qué hago? Y eso es por la guianza y la misericordia de Dios y la guianza del Espíritu Santo, cuelgo y después reinicio la llamada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que se quite de nosotros esa amargura, ese enojo, ¿sí? La gritería, la maledicencia, toda malicia, ¿sí? Y yo les quiero compartir, porque ya les compartí en un primer momento en Las Hijas del Rey mi testimonio. Dios me sanó de artritis, pero primero el Espíritu Santo actuó en mi vida y me quitó esa amargura, ese resentimiento, ese odio que yo tenía hasta hacia ciertas personas que me habían dañado. Y una vez que pasó eso, el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado en mi vida. Las enfermedades a mí pocas veces me tocan.
un poquito que tengo ahorita de malestar en la garganta o gripa, es leve a la enfermedad que yo una vez tuve en mi cuerpo y que Dios me sanó, pero primero tuve que limpiar, sí, mi cuerpo. Por eso cuando me preguntan, oiga, como que a usted la vemos más joven, y le digo, no, lo que pasa es que me hice una cirugía, y me dicen, ¿ah, sí? No, una cirugía interna, mujeres, hombres, varones, mujeres, personas que me están escuchando, debemos hacernos una cirugía y limpiarnos por dentro, y eso lo logramos a través de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿sí? El Señor Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y nos deja a la iglesia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que nosotros perdonemos, que nosotros tengamos misericordia con las personas que nos dañan, que quieren interrumpir esa relación entre Dios y el hombre, entre Jesucristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere dividir familias, iglesias, quiere dañar al hombre, pero el Espíritu Santo, que es el que tiene la fuerza para entrar en nuestra persona y que como iglesia nos unamos, sí, que tengamos esa unidad para estar intercediendo y estar en esa relación íntima con Dios. Nosotros, los humanos, los cristianos sobre todo, tenemos esa convicción de que el Espíritu Santo va a transformar vidas. ¿Cómo me gusta escuchar a mí testimonios de la transformación que hace Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y en esta ocasión, pues yo quiero reafirmar que la convicción que nosotros debemos de tener como cristianos, como iglesia, es que sí tenemos a Dios presente a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y que esa relación íntima entre hermanos, entre iglesia con Cristo, no se rompa, sino que permanezca, ¿sí? A mí me conmueven los testimonios de sanidad, ¿sí? Pero estos testimonios de sanidad sobre todo es por una obra del Espíritu Santo, ¿sí? También el Espíritu Santo se encarga de dar a los pastores, a los predicadores, a los miembros de las iglesias esa enseñanza para que la transmitan a la iglesia y la iglesia sea transformada a través de la llenura del Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo en las iglesias. Si nosotros debemos de estar convencidos de que el Espíritu Santo está como Dios mismo en nuestra iglesia, pero sobre todo mujeres, varones que nos escuchan, en nuestra vida debemos manifestar que somos llenos del Espíritu Santo a través de nuestra práctica diaria, a través de nuestro diario vivir. Sí, debemos de ser personas misericordiosas, perdonadoras. Y ya les mencionaba lo que dice en Efesios, qué es lo que no debemos hacer los que en realidad hemos sido llenos del Espíritu Santo. Porque en la iglesia el Espíritu Santo debe ser el guía, el consolador, la fuente de poder y sobre todo el vínculo entre el Padre y el Hijo y la iglesia, ¿sí? Quien nos vincula con el Padre, con el Hijo, es el Espíritu Santo, a la iglesia y a nosotros como personas, ¿sí? Hay varias funciones, dijimos, del Espíritu Santo, ya mencionamos algunas, como es consolador. Hay otro que dice que, otra parte que es fuente de vida, que da vida, da poder, porque aquí la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo dice que vendría el Espíritu Santo y que cuando lo recibíamos, entonces íbamos a tener poder. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ya recibimos, tenemos ese poder. ¿Por qué? ¿Quién nos los ha dado? ¿Nosotros? ¿Nuestras fuerzas? No, nos los ha dado Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, esas son las manifestaciones del Espíritu Santo.
porque dice en el versículo 13 del capítulo 16 de Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que se refiere al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. No estamos diciendo mentiras, estamos diciendo la verdad, porque la verdad es esta, ¿sí? Nuestra doctrina se basa en la Biblia y dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos está dando a conocer lo que ya escuchó del Padre y del Hijo, y lo estamos leyendo acá. ¿Sí? Entonces, pues esa es la función del Espíritu Santo en la iglesia. Los que hemos conocido a Cristo, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos esa experiencia, ¿sí? De que muchas veces somos seres humanos, somos pecadores, porque dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecamos, todos somos pecadores. También en la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero que Cristo dice que justificados por la fe tenemos paz para con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que cuando le conocemos al Señor Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón, Él actúa en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que manifestar que somos llenos. Yo les decía, somos seres humanos, pecadores, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo nos hace cada día transformarnos y ser mejores personas, ¿sí? Los humanos somos muy dados en juzgar a las personas por lo malo, pero hay muchos ejercicios que se ponen en matrimonios, en reuniones entre amigos, entre conocidos, trabajadores de la misma escuela, empresa, entre estudiantes, donde les dice, a ver, y se ponen una hoja atrás y dice, di las virtudes de esta persona. Y a veces vemos que sí, nos cuesta mucho trabajo poner virtudes, y ponemos 1, 2, 3, pero si nos dicen, pon el defecto que has visto en esta persona, nos damos vuelo ahí escribiendo lo que vemos en esas personas. Pero yo les invito, mujeres, varones, familia, todos los que escuchen este canal de las Hijas del Rey, que debemos de tener esa comunión con el Espíritu Santo, para que cada día seamos transformados y llenos de su Espíritu Santo, y que sean manifiestas nuestras obras buenas, para que vean los hombres que nosotros somos verdaderos hijos de Dios, y que se convenzan, ¿sí?, de que en realidad nosotros queremos ir de mejora en mejora, ¿sí? Entonces, ese es el Espíritu Santo y su función en la iglesia. Yo te invito a que sigas conectada en las Hijas del Rey, conectado, que nos sigas en YouTube, en Instagram, en Facebook, ¿sí? Y en los podcasts que nosotros tenemos la lectura diaria de la Biblia, también nos sigas, que nos des un me gusta, un like, ¿verdad? Y que compartas esta transmisión si ha sido de bendición para ti. Me despido con el cariño de siempre, les mando un abrazo, un beso en el amor de Cristo, en la comunión con el Espíritu Santo y en el amor de Dios el Padre. Y deseo que tu familia y tu trabajo, tu diario vivir sea bendecido. Te saludo a través de este canal, Las Hijas del Rey. Hasta pronto.